Buenas tardes, mi querida comunidad. Delante de mí, ahora mismo, tengo la puerta de mi habitación, pero como si tuviese una lámina de un dibujo precioso delante, que para mí sois vosotros. Empiezo con el nuevo tema de hoy. Vosotros sabéis que la inteligencia es un valor que marca a todo ser humano. Hay unos que la ejercitan más, como la memoria, y hay otros que la ejercitan menos. O sea, hay personas con más inteligencia que otros, pero todos somos iguales para la inteligencia. Para el valor de la inteligencia, todos tendríamos que ser, y creo que todos somos iguales. Pero además de la inteligencia general, gracias al artículo que estuve leyendo ayer, me di cuenta que la inteligencia se puede dividir en dos partes: la inteligencia fluida y la inteligencia crisálida. La fluida es la inteligencia de la que gozan aquellas personas que son rápidas resolviendo un problema, que son ágiles y resolutivos, etcétera, etcétera. Por eso hay mucha gente que las matemáticas y el razonamiento lógico se le da muy bien, pues esas personas son de las que gozan de inteligencia fluida. La inteligencia crisálida es cuando tú actúas mediante los recuerdos y tiras de los recuerdos para actuar. O sea, esa gente que para sus acciones cotidianas o para lo que sea tira de inteligencia en base a los recuerdos, tiene o goza de inteligencia crisálida. ¿Cuál es mejor de las dos? Pues no lo decía el artículo, y creo que las dos para mí son igual de válidas. Lo que pasa es que son distintas. Para entrenar la inteligencia fluida podemos hacer cálculos mentales, acertijos, encrucillados, sopas de letras, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se utiliza mucho en terapia con gente mayor es para entrenar la inteligencia fluida, porque la inteligencia fluida es verdad que va perdiendo coma según la edad y según los años. El cuerpo, a medida que va envejeciendo, va perdiendo la facultad de memoria y de inteligencia. ¿Pero qué tipo de inteligencia? La fluida. La crisálida, como es a partir de los recuerdos y tirando por los recuerdos, siempre queda, porque al final una persona siempre tiene una experiencia de vida. Entonces, como siempre tiene una experiencia de vida, la crisálida siempre va a tener territorio y siempre va a ganar. ¿Por qué? Porque, la inteligencia fluida es la que tienen los niños, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque los niños no tienen experiencia.
Los niños cuando son pequeños, la única experiencia que van a tener es la que van ellos rodando, pero ninguna más. En cambio, una persona mayor, un abuelo, ¿de qué inteligencia goza? ¿O qué inteligencia se le puede aplicar? La crisálida, porque es una persona con recuerdos, con crecimiento personal, con vivencias, con experiencias, etcétera, etcétera. Aparte, es muy buen ejemplo el de las personas mayores para la inteligencia crisálida, porque, por ejemplo, como todo el mundo, el que recuerde a sus abuelos vivos o el hola que pudiera gozar de sus abuelos vivos, vosotros sabéis que los abuelos que han emigrado a otros países con 90 o incluso 100 años, los que llegan a los 100 siempre nos cuentan a las nuevas generaciones lo que han tenido que pasar, a veces el hambre, las guerras, etc. Eso es porque dotan de una inteligencia crisálida buena. Y un niño no puede tirar por los recuerdos porque, como os digo, el único recuerdo que tiene el niño es todo lo que va rodando en su vida y todo lo que puede rodar. Que hoy o mañana tendrá una inteligencia crisálida brillante, pues esperemos, pero de momento no. Con esto de la experiencia crisálida y de que sea la que tire por los recuerdos, es lo que os digo. Me acuerdo cuando estaba yo con mi abuelo, que me contaba de la guerra, de cuando emigró a Holanda uno de ellos, a Suiza el otro, mi abuela que me contaba de su hermana en Brasil, mis bisabuelos, mi bisabuela que tenía una hermana en Argentina, que ahora ya se murieron todos, ¿no? Ya pasaron al cielo, pero siempre recuerdas eso. Y es verdad que la inteligencia crisálida, la que tira por los recuerdos, o más bien la que los recuerdos tiran de ella, siempre queda y siempre es la que está. Que no quiere decir que la fluidez no tenga importancia, porque también tiene importancia las personas que se le dan muy bien los cálculos matemáticos y hacerlos rapidísimo, los acertijos, las encrucilladas y tal. Pero al final siempre recurres a lo mismo, al recuerdo, para continuar. O sea, no sería factible decidir cuál es mejor ni peor, porque una apoya a la otra. Es eso, que una apoya a la otra. Es la mejor definición. Una sirve de apoyo para la otra. Y en las personas, como os digo, en los abuelitos, siempre lo veis. Porque yo con mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo jugaba a las cartas mucho con las chicas que lo venían a cuidar. O, por ejemplo, la chica que lo venía a cuidar, pues había que hacer una cuenta determinada jugando a las cartas para saber cuál tenías que coger primero y cuál dejar, y le decía: venga, don Jesús,
sume, calcule cuánto es esto, cuánto es lo otro. Y mi abuelo decía siempre lo mismo. Cuando veía que su cabeza se frustraba, decía: «Jová, con lo bien que antes se me daba a mí hacer una cuenta o escribir o tal, me he olvidado de todo». Y no es que te hayas olvidado de todo, es que la inteligencia fluida va perdiendo valor con los años. ¿Cuál es la que queda? La crisálida. Los recuerdos de las guerras, etcétera, etcétera, sí que no se les van, por mucho que pasen los años y de todo lo que han pasado. Eso sí que no se les va. Fijaros cómo es así, que las personas que tienen Alzheimer y que pierden la noción del tiempo, se acuerdan mucho más de lo de antes que de lo de ahora. Y ahora ya sabéis, al escucharme, por lo que es. Porque el tipo de inteligencia que tira de los recuerdos es la que realmente perdura. No perdura otra, sino la que tira del recuerdo, la crisálida. Por eso es que las personas que tienen Alzheimer pues se acuerdan mucho más de lo de antes, de los trabajos de antes y tal, que de los de ahora. ¿Por qué? Porque en su cerebro ese tipo de memoria no está aún borrada del disco duro, la crisálida. Entonces, pues, a ver, que también es cierto que para que la memoria funcione y para que la inteligencia funcione, que nosotros le damos a todo el mismo valor y no lo tiene. Nosotros pensamos que haciéndoles hacer terapia como autodefinidos y demás, estamos ayudándoles a trabajar la inteligencia y la memoria, pero no le estamos ayudando a trabajar la memoria y la inteligencia en general. Le estamos ayudando a reforzar un tipo de inteligencia, que es la fluida. ¿Qué pasa? Que ellos, como me pasaría a mí, se atascan, porque sus caminos neuronales ya no son lo mismo, ya están de tanto trabajar y de tanto vivir, ya están muy atascados. Y nosotros lo que hacemos con las actividades cognitivas es, para nuestro entender, ayudarles a practicar la memoria y la inteligencia. Pero lo que estamos haciendo ahí realmente, en palabras técnicas, es ayudándoles a reforzar la inteligencia fluida, o sea, la que quedó atrás. Porque la crisálida, os digo yo que no hay que ayudarles ni a identificarla ni a trabajarla, porque ellos van a ser capaces de hacerlo, porque la crisálida no marchó. La crisálida, que es la que tira del recuerdo, no marchó. Por eso ellos se acuerdan, aunque en el Alzheimer no se acuerden, por ejemplo, de asociar: este es mi hijo, este es mi yerno, tuve no sé cuántos hijos, no sé cuántos nietos y demás. Sí son capaces de recordar los nombres. Los nombres sí los recuerdan. Otra cosa es que no recuerden el asociar.
el nombre con la persona, que ya sería mucho pedir, pero sí se acuerdan de lo que ahí quedó grabado. Por eso, quien tenemos la suerte de tener a gente mayor, aún bien nos da esa riqueza de canciones, coplas, como hacía mi abuela, cuentos, historias. Mi abuelo, que siempre me contaba que en Holanda que esto, que en Holanda lo otro, que Holanda es muy distinto aquí, porque X y X cosas, eso, y lo que les da la oportunidad de contar eso es porque tienen una inteligencia crisálida brillante, que es la que suele quedar. La que se va perdiendo es la fluida, y es la que se entrena con autodefinidos, con cruzadas, con sopa de letras y demás. Pero la crisálida muy pocas veces hay que reforzarla, porque es la que queda. Es como el nido del recuerdo. Yo ayer, al leer el artículo que siempre leo para reforzar conocimientos para mí, luego contároslo también a vosotros, mi comunidad, pues en cuanto leí la diferencia de la fluida y la crisálida, ya entendí por qué mis abuelos con Alzheimer y mi bisabuela recordaban más lo de antes que lo de ahora. Claro, cuando sabes conceptos y aprendes conceptos y tienes claras las cosas, ya no hace falta que te digan nada. Pero claro, hasta que no lo sabes, pues eres un pez en el agua que no sabe nadar. Hasta que tú no miras de buscar fuentes para formarte y demás, pues ves como que todo es igual y que es natural lo que tú sabes y que es así, cuando a veces tienes que desmontarte y decir, pues no es así, es de otra manera. O igual, por eso digo muchas veces, cuando mucha gente es prepotente y dice que lo sabe todo, o insinúa que lo sabe todo, porque hay mucha gente que lo insinúa por prepotencia e ignorancia. Dices, pues no lo sé todo, porque afortunadamente, no por desgracia, porque es afortunadamente, me queda mucho por aprender y ojalá que me quede mucho camino por transitar y que estemos siempre aprendiendo. Ojalá. Ya veis, nuestros abuelos siempre se llenaban de recuerdos, de trabajos en el campo, de tareas que ellos tenían que hacer, de quehaceres, de cómo cuidar a los hijos, de cómo cuidar a los nietos, eso que ahora a veces, dependiendo de las personas, cuando se van poniendo malitos y cuando terquean, les discutimos, cuando antes fueron ellos los que nos cuidaron, pero ellos, para aprender, muchos no han ido ni a la escuela y aprenden de la experiencia, o sea, de la inteligencia crisálida. Y eso es por lo que se dice que no todos los conocimientos que adquirimos en el día a día vienen en los libros, porque la mayoría no. La mayoría está bien que digamos que los libros nos enseñan, pero no nos dan la inteligencia, porque la inteligencia
viene de otras fuentes y de otros recursos, incluso viene de lo que hablamos, de lo que oímos, de lo que vemos, y entre la crisálida y la fluida hacen lo que nosotros llamamos inteligencia. Pero para que viniese al mundo lo que nosotros entendemos como inteligencia, tuvieron que partirse esas dos para formar la inteligencia. Es decir, la crisálida y la fluida son las ramas del árbol. La inteligencia es el árbol entero. Así que hoy os dejo en compañía y en presentación de un nuevo árbol que es la inteligencia y las diferencias entre la fluida y la crisálida. Y desde aquí os digo que os quiero mucho, que gracias por estar ahí, por hacer que mi comunidad crezca, y nos vemos mañana con otro temita. Muchos besitos, amores, os quiero.